¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Mi nombre es Álvaro. No sé si ustedes han hecho la pregunta de qué es ChatGPT, qué es Gemini, qué es Cloud, qué son estos modelos que nosotros utilizamos y que se han vuelto parte importante de nuestra vida. Yo sé que se le han hecho y quizá les ha dado duda investigar y les da miedo encontrarse muchos temas matemáticos de informática que les van a abrumar y no van a comprender nada. Pero déjenme decirles que no. Este video tiene una intención diferente de poder enseñarle a todo el mundo de una manera fácil qué son estos modelos, de dónde vienen, cómo funcionan, cómo fueron entrenados y a dónde vamos. Porque sin duda esto que está aquí vino para quedarse. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar explicando qué es esta inteligencia artificial. Ustedes conocen Gemini, ChatGPT, Cloud, pero ¿alguna vez han escuchado el término LLMs? Gemini y ChatGPT es el nombre fancy que nosotros le damos a estos modelos, pero en sí, eh, todos estos modelos tienen un mismo nombre, que son los LLMs, que es la abreviación de Large Language Models, o modelos largos de lenguaje. ¿Qué tiene que ver el largo aquí? Y les doy una explicación rápida. Dentro de la inteligencia artificial que ustedes pueden observar aquí, podemos ver que dentro de este existe un campo, que es el Machine Learning, el cual nosotros lo que busca es construir algoritmos para aprender reglas de forma automática de la data. Dentro de esta rama existe el Deep Learning. El Deep Learning lo que hace es tomar la idea de las redes neuronales o las neuronas que nosotros tenemos en nuestro cerebro y convertir estas neuronas en representaciones matemáticas, las cuales vamos a usarlas para luego construir arquitecturas que nos van a servir para los modelos que a día de hoy utilizamos. Y dentro de esta rama entra lo que es la GenAI, que es la inteligencia artificial generativa, donde aquí utilizando redes neuronales vamos a entrenarlas para que éstas sean capaces de entender el texto e imágenes y poder generar lo mismo, texto, imágenes o otro tipo de formatos. Y aquí es donde entran los Large Language Models. Estos modelos se enfocan en entender la esencia del lenguaje. No le importa al lenguaje si estamos hablando en inglés, si estamos hablando en español o en francés, sino que al modelo lo que le importa es entender los patrones de nuestro lenguaje. Estos patrones abstractos, la gramática, la semántica. Y esto es lo que se encarga estos LLMs, de entender y con base a ese entendimiento poder generar contenido humano. Así que los Large Language Models son largos porque fueron entrenados con un corpus inmenso de contenido hecho por humanos y son grandes porque cuentan con millones o hasta miles de millones de neuronas, los cuales se adaptan y aprenden para poder generar las respuestas que a día de hoy nosotros nos quedamos como, ¿qué es esto? ¿Es posible que la IA me esté dando esta respuesta? ¿Es posible que acabe de generar esta imagen? ¿Es posible que me acabe de dar este código para ejecutar? ¿Es posible que me haya construido este Excel? Ya les hablé mucho de los LLMs. Quisiera ahora hablar un poco sobre el entrenamiento, que es una parte, en mi opinión, increíble y que todo el mundo debería de dimensionar esto. Muchos de los LLMs o Large Language Models fueron entrenados y siguen siendo entrenados con trillones de palabras o imágenes. ¿Y de dónde vienen estas imágenes, estas palabras? Estas vienen de textos, de internet, de libros, de Wikipedia, de artículos de investigación, de todo el corpus humano que ha existido y que aún guardamos el conocimiento. Lo que está en bibliotecas, lo que está en discos duros, lo que está en piedra. Todo esto lo tomamos y se lo damos al LLM para que lo entienda y aprenda este lenguaje natural humano y el cual después nosotros lo usemos para diferentes cosas. Así que es importante entender que estos modelos, si no es gracias a todo el conocimiento humano que nosotros hemos generado, no hubieran podido existir. Estos entrenamientos son pesados, son caros. Necesitamos una cantidad inmensa de hardware, especialmente memoria RAM y GPUs, que son las tarjetas gráficas, para entrenar estos modelos. Los modelos son muy nuevos, pocos han podido optimizar y los más inteligentes que ustedes utilizan a día de hoy necesitan una capacidad inmensa
que en un hogar no tenemos, ni siquiera en ciertos países tienen esa disponibilidad, sino que únicamente los países que tienen data centers a su disposición pueden entrenar estos LLMs, como Estados Unidos, Europa o China. Con nosotros ya tenemos un modelo entrenado que se le conoce como el pet training, el cual fue entrenado con la información que mencioné anteriormente para poder aprender patrones abstractos del lenguaje. Entramos a una fase de fine tuning. Y aquí viene la magia. Aquí es la magia porque nuestro modelo principal aprendió, entendió patrones, pero aún no es capaz de construir un Excel, aún no es capaz de responderles a una pregunta filosófica o existencial o económica que tengan en su vida. Para eso entra una fase de fine tuning o ajuste fino. ¿Y qué hace este fine tuning? Este fine tuning lo que hace es, mediante nuestras necesidades y un conjunto de datos curado o especialmente listo para algo en concreto, lo utilizamos para poder ajustar las tuerquitas o las neuronas dentro de nuestro modelo para alcanzar cierto objetivo. Y dentro de este fine tuning podemos encontrar la clasificación, la sumarización, la traducción, un agente personal. Algo importante también es que estos LLMs por debajo aplican una arquitectura, la arquitectura Transformer, y esa es la que vamos a ver. La arquitectura Transformer fue un paper, un artículo científico que nació allá en el 2017, el cual vino a revolucionar y a cambiar la vida. El objetivo principal de este paper, de este artículo científico, era poder construir mejores redes neuronales para poder traducir el lenguaje. Si yo quiero hacer una traducción de español a inglés o de alemán a francés, cualquier idioma, nosotros vamos a detectar que esta traducción nunca es lineal, ya que dependiendo de la gramática o del lenguaje, esto cambia. Puede ser que el pronombre esté antes, que el sujeto esté después, que el verbo se encuentre antes, en un presente distinto, en una forma, en un pretérito diferente, en pasado, en presente, en futuro, y la traducción no sea la más coherente. Entonces, en ese entonces nació este paper para resolver este problema, el cual lo que hace es procesar el texto y ir escupiendo de manera secuencial la traducción de la palabra. De hecho, ustedes en esta imagen que está aquí, que igual forma la cité, ustedes pueden ver más o menos cómo funciona este mecanismo. Les voy a dar una explicación breve. Nosotros le damos un ejemplo, por ejemplo, una palabra, dice an example en inglés. Nosotros se la damos a nuestro modelo, que en este caso encontramos un encoder, el cual se encarga primero de antes de consumirlo, procesar. Necesitamos agarrar el texto y prepararlo para nuestro encoder. Luego, dentro de nuestro encoder, nosotros tenemos acceso a toda esta información y de alguna forma como que la convertimos en abstracciones matemáticas, las cuales sean fáciles de entender para el decoder, que ahorita vamos a ver. El de encoder lo que hace es devolvernos a nosotros una palabra muy importante que son los embeddings de vectores. Sencillo, véanlo esto como una lista de números gigante, tal cual. Entonces, este encoder nosotros se lo colocamos o se lo proporcionamos a nuestro decoder, el cual hace dos cosas. En primer punto, lo que va a hacer es recibir la traducción del idioma objetivo. En este caso estamos hablando del entrenamiento, ¿verdad? Entonces nosotros le damos la palabra que queremos traducir y su traducción. Esta la recibe, de igual forma la procesa, pero en el decoder sucede algo mágico, algo increíble. Y es que esta lista de números matemáticas que son representaciones abstractas se juntan y hacen magia, pero realmente es matemática. Pero hacen una magia interna y lo que hacen después es expulsar cuál es la palabra que sí, cuál es la palabra más probable que continúe. Predice cuál es la siguiente palabra. Entonces, esta es la magia detrás del Transformer. Pero esto no queda aquí. Esto es el inicio. Vieron unas personas inteligentes, astutas, científicos y se dieron cuenta. ¿Qué pasa si agarramos solo el decoder? ¿Qué pasa? Y lo usamos para generar texto. ¿Qué puede suceder? Y así fue como nació lo que hoy conocemos como ChatGPT, Gemini y los otros modelos.
Esta gente fue muy inteligente y dijo, ¿por qué no probamos a usar solo el decoder o el encoder? Mucha gente intentó usar solo el encoder y construyó un modelo BERT. X, ustedes lo pueden investigar. Pero otra gente vino y dijo, ¿qué pasa si usamos el decoder? Y aquí fue donde nació GPT. Siglas de GPT significan Generative Pre-trained Transformer. Y la idea aquí es que agarraron el transformer que vimos anteriormente aquí arriba, agarraron solo el decoder y dijeron, bueno, ¿y qué hacemos si en vez de hacer una traducción le enseñamos al modelo a que aprenda a adivinar o en este caso predecir la siguiente palabra? ¿Qué puede pasar? Y bueno, ya sabemos lo que sucedió y es lo que hoy conocemos como Gemini, ChatGPT, eh, Cloud. Pero hay algo muy importante, ya que estos modelos, como les mencioné anteriormente, están compuestos de dos fases. La fase pre-training, donde primero se le enseñó al modelo todo lo necesario del lenguaje natural, aprender estos patrones abstractos, y segundo, se hizo un fine-tuning para poder resolver las tareas cotidianas de nuestra vida. Así que es por eso que cuando ustedes le preguntan a Gemini sobre algo filosófico o les ayuda a construir un Excel, lo puede hacer, porque en la fase del fine-tuning se le enseñó cómo hacer eso. Y eso quiero que se le quede en la mente, porque existen modelos en los cuales uno puede ajustar para ciertas tareas en específicas. Obviamente esto es caro, requiere su hardware, pero es una posibilidad que está siendo muy empleada a día de hoy. Y por último, vamos a pasar al tema de las dimensiones de los datos. Yo les comenté que estos modelos son grandes, no solo porque tienen muchas neuronas, sino porque fueron entrenados con billones de información del Internet. Y aquí hay una breve tabla, igualmente extraída del libro, donde aquí vemos que para el entrenamiento GPT-3, ellos utilizaron 40 billones de tokens, podríamos decir como una traducción de palabras. Esto pertenece al 60% del entrenamiento. Si se dan cuenta, es una inmensidad, o sea, estamos hablando de billones, estamos hablando de, si no estoy mal, 12 ceros, seguidos de un 1 seguido de 12 ceros. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente se utilizó todo el conocimiento documentado de la humanidad para poder entrenar estos modelos. Bueno, y con esto pues concluimos el video y nos damos cuenta que en vez de resolver dudas, tenemos más dudas. Y esto es importante porque esto nos hace aprender y expandir nuestro conocimiento. Pero una cosa sí tenemos segura y es que los LLMs, los Large Language Models, son sistemas avanzados, no son sistemas mágicos, no es nada del otro mundo, no es inteligencia alienígena ni una obra divina, sino que son sistemas avanzados de inteligencia artificial generativa, ojo con la palabra generativa, diseñados para comprender, analizar y generar texto que imita la estructura y la naturalidad del lenguaje humano. Con esto podemos concluir qué son los LLMs y estoy seguro que ustedes se quedaron con un buen sabor de boca. Eso no acaba aquí. Yo tengo muchas preguntas y seguramente ustedes, como por ejemplo, hemos visto que estos modelos son privados, a veces no tienen acceso a todo el público. La pregunta es, ¿a quién le pertenecen los derechos de estos LLMs? Ya que si fueron entrenados con todo el conocimiento humano, ¿por quién se nos privatizan? Entonces, ¿a quién le pertenece el derecho cuando generamos imágenes o cuando generamos música o cuando generamos texto? ¿De quién es? Si es de la empresa que construyó la gente. Si es nuestra, porque si nuestra ayuda no hubiera existido esto, hablando en sentido del entrenamiento y hablando en el sentido de que nosotros fuimos quien proporcionó la idea al momento, al modelo o al chatbot que estemos utilizando. ¿Son inteligentes? ¿Qué es la inteligencia? ¿De dónde viene la inteligencia? ¿Cómo definimos la inteligencia? Que un modelo sea muy bueno prediciendo la siguiente palabra lo hace inteligente. Así es como funciona nuestro cerebro. ¿Va a cambiar o está cambiando el mundo? Definitivamente el mundo cambió y sigue cambiando. Y esto vino para quedarse, ténganlo por seguro. Así que muchas gracias por su atención. Espero puedan suscribirse, darle like al video y publicaré más videos un poco ya más técnicos, ya que es algo que a mí me encanta. Pero con esto espero que haya despertado en ustedes una chispa.